Hola mis queridos hermanos y amigos que me escuchan en cualquier lugar que puedan estar viendo esta programación en vivo desde esta plataforma de Facebook. Damos gracias al Señor por permitirnos que cada domingo podamos llegar ante ustedes con un mensaje de la palabra del Señor. Nos regocijamos, queridos hermanos, y esperamos que en el Señor se puedan encontrar con mucho bien en casa, disfrutando de la bendición y de la paz del Señor, y que hayan podido apartar o hayamos podido apartar este espacio, este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Quiero agradecerle al pastor Andrés Rocha por su confianza y por su deferencia de poderme permitir compartir con cada uno de mis amados hermanos esta porción de la palabra del Señor, esperando que esta palabra pueda ser de edificación, de aprendizaje, de cambios y también de crecimiento y desarrollo en ambas partes de nuestra vida, tanto en la parte espiritual como también en la parte cotidiana del quehacer día con día. Mis queridos hermanos, antes de comenzar, vamos a encomendarnos en las manos del Señor, orándole para que Él nos pueda guiar y que nos pueda dirigir, y a cada uno de ustedes allí en casita que les pueda permitir ensanchar su corazón y como una tierra fértil pueda estar preparada para recibir esta porción que queremos compartir con ustedes en esta mañana. Acompáñenme, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, queremos alabarte y darte gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, que te plació el darnos a tu amado Hijo, el cual se ofreció voluntariamente en la cruz, derramando su sangre, poniendo su vida por la nuestra, pero que habiendo muerto y siendo sepultado, resucitó al tercer día, y que ahora Él está sentado a tu diestra porque Él fue visto por aquella multitud que ascendía a los cielos, donde ahora está entronado en gloria. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que habita en cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu palabra que nos nutre como alimento y que nos revela acerca de todo el plan de salvación y de todo lo que tú has deseado para con cada uno de nosotros. Señor, te rogamos que bendigas a cada uno de mis hermanos en sus respectivos hogares, que puedas ayudarle a que esta palabra pueda surtir el efecto necesario que cada uno de nosotros requiere. Y para aquellas personas que todavía no tienen la experiencia de la salvación, que esta palabra también pueda alcanzarles, tocar sus corazones para que también puedan llegar a conocer a ese Dios vivo y verdadero y a su Hijo, el Señor Jesucristo. A ti nos encomendamos y te damos las gracias en el nombre santo y digno del Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, como cada domingo compartimos de la palabra del Señor. El domingo pasado, nuestro hermano, el pastor Andrés, compartía con nosotros la enseñanza del capítulo 16 de Romano, el último capítulo de esta epístola que estuvimos estudiando por meses y que realmente fue de mucha, pero mucha ayuda para cada uno de nosotros en el plano también del aprendizaje y de lo que significó y significa la justificación por la fe y lo que representa esta obra de gracia hecha gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Y que realmente él tocaba un tema en capítulo 16 de Romanos, donde él hablaba de ese misterio. Y hoy, precisamente, tratando de hacer una conexión con lo que nuestro hermano nos enseñaba el domingo pasado, hoy traigo para cada uno de ustedes, mis hermanos, un tema que tiene que ver con la iglesia universal y la iglesia local, que seguramente ya tú habrás escuchado en muchísimas ocasiones sobre este tema, lo que es la iglesia, cómo nos congregamos, por qué nos congregamos, etcétera, etcétera. Pero para ello quiero que podamos leer varias porciones y que si
pudieras tener contigo papel y lápiz allí para hacer tus anotaciones, realmente sería muy, muy interesante. Porque lo primero que quiero mencionar, mis hermanos, que el primero que habla acerca de la iglesia precisamente es el Señor durante su ministerio terrenal, y lo hace prácticamente de manera resumida solo en dos ocasiones en el Nuevo Testamento, principalmente en el Evangelio de Mateo, capítulo 16 y capítulo 18, para lo cual le invito a que podamos abrir así su Biblia y que me acompañen a esta lectura. Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a ver qué dice aquí en Mateo capítulo 16 y versículo 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la primera referencia a la palabra iglesia mencionada por el Señor y que muchas veces ha sido mal interpretada por algunos, pensando que la iglesia está sustentada sobre la roca, que en este caso muchos piensan que era Pedro. Y realmente no se estaba refiriendo de esa manera lo que el Señor estaba diciendo. Por el contrario, la roca inconmovible de los siglos, mis hermanos, sí realmente es Cristo, aun cuando Pedro, este nombre también puede significar la palabra roca o piedra. Pero la verdad que el Señor le estaba enseñando a Pedro era que la iglesia iba a estar así sustentada y estaba así siendo edificada sobre el fundamento principal, que era el mismo, que estaba justamente basado en el sacrificio de Cristo en la cruz y de todo lo que iba a ser de ahí en adelante. Esa es la primera referencia. La segunda referencia aparece en capítulo 18, versículo 17. ¿Y qué dice? Voy a citarlo. Capítulo 18 y versículo 17. Dice aquí lo siguiente. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y esto se refería a un caso particular. Si usted lee todo el contexto, realmente se trata de una persona que estaba así cometiendo ciertas cosas que no eran lo más conveniente y que esa persona obviamente tenía que mencionarlo y escuchar a lo que la iglesia estaba diciendo. ¿Y qué quiere decir eso en esta porción el Señor? Que la iglesia la estaba invistiendo de autoridad para poder desatar o atar cosas aquí en la tierra. Y esto es algo muy interesante porque a lo largo de todo el Nuevo Testamento que nosotros vamos a ir estudiando sobre este tema de la iglesia, estas porciones que el Señor mencionó tanto en capítulo 16 como ahora en capítulo 18 nos van a mostrar lo que realmente significa esto de la iglesia. Dicho esto, mis hermanos, los invito a que pasemos inmediatamente a la epístola a los Efesios, porque allí nos vamos a detener un poquito más. Pero antes quiero hacerte la siguiente pregunta para que en tu casita o ahí en donde tú te encuentres puedas respondértela para saber si realmente has entendido o has comprendido con claridad y con plenitud lo que significa la palabra iglesia. Porque hoy más que nunca este término que se ha hecho popular o que se ha hecho generalizado, a veces tanta información puede crear en mi mente o en su mente una distorsión de la realidad de lo que realmente significa la palabra iglesia. Y de allí, mis hermanos, que este tema yo lo he llamado, lo he titulado para que podamos tener una guía de la forma siguiente. La iglesia de Cristo, ¿qué es? Y al mismo tiempo, ¿qué no es? Voy a volver a repetirlo porque me parece sumamente interesante este título, porque pidiéndole al Señor que me ayudara a ilustrar
de una manera práctica, sencilla, en la mente de cada uno de mis amados hermanos, ¿qué es la iglesia de Cristo? Y entonces, hoy día, como el mundo está tan confundido, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es? Para yo poder ser un defensor de esa iglesia. Y realmente, ¿qué no es? Porque muchas veces yo entiendo que cuando explicamos lo que es, a veces a alguien le hace más fácil comprender cuando usted enseña lo que no es, la parte contraria del término. Y entonces, basado en eso, hoy vamos a estar revisando lo que es la iglesia y lo que no es la iglesia. Y eso, de una manera sencilla y práctica, lo que buscamos delante del Señor es que usted y yo podamos tener con mucha claridad en nuestra mente y en nuestros corazones el preguntarnos: ¿yo soy parte de una iglesia? ¿Yo pertenezco a una iglesia? Bueno, para yo poder entender eso y tener una respuesta clara, yo necesariamente tengo que, en primer lugar, entender qué es una iglesia y cuál era el propósito de la iglesia en el Nuevo Testamento y cuál era el propósito de parte de Dios de formar una iglesia. Dicho esto, mis hermanos, quiero que comencemos leyendo capítulo 1 de Efesios en el versículo 1. Dice aquí: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y versículo 9, haciendo la conexión con lo que el pastor nos enseñaba el domingo pasado de este misterio, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entendemos que misterio es algo que está oculto, pero aquí se refiere a que eso que estaba oculto ya ha sido develado, ya ha sido revelado, y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en esta epístola. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De tal manera, mis queridos hermanos, que en toda esta epístola a los Efesios vamos a encontrar referencia acerca del tema de la iglesia, cómo funciona, por qué es una iglesia y qué hace una iglesia. Y entonces vamos a comenzar primeramente haciéndonos otra vez la siguiente pregunta: ¿qué significa la palabra iglesia? Ahí donde estás escuchándome, ahí sentadito en casa, cuando escuchas la palabra iglesia, ¿qué es lo primero que se te viene a tu imagen, en tu mente? Porque acuérdate que las palabras en la mente de cada ser humano lo que crean son imágenes. No aparecen letras ni frases. En tu imagen, cuando escuchas un sonido de una palabra, inmediatamente te viene una imagen. Bueno, en este momento, cuando escuchas la palabra iglesia, ¿cuál es la imagen que se te viene a tu mente? Y tú, amigo, que me estás escuchando, no importa el lugar donde te encuentres,
seas creyente, seas convertido o no seas convertido a Dios, o hayas tenido o no una experiencia de un encuentro personal con Cristo, también hazte la pregunta: ¿qué te viene a tu imagen, en tu mente, cuando escuchas la palabra iglesia? Seguramente ya la tienes. Bueno, cual sea esa imagen, permíteme describirte lo que este libro enseña acerca de esa palabra iglesia. La primera cosa que tenemos que aprender, que la palabra iglesia aparece más o menos reflejada en todo el Antiguo y Nuevo Testamento como unas 100 veces o 122 veces en total, en diferentes formas, y ahora te lo voy a comentar. Pero en el Nuevo Testamento, que es la parte que nos ocupa y es la parte que nos interesa por ahora acerca de lo que queremos compartir con cada uno de los que me está escuchando, esta palabra iglesia en griego estaba separada o compuesta por dos palabras. Una que es la palabra ek, es E y la letra K. Y la otra es clesia, igual con K, L-E-S-S-I-A, clesia, eclesia. Esa era la composición de esa palabra. Bueno, lo primero es la parte tan interesante que Dios no deja vamos a decir así, por espacios vacíos o sin darnos las explicaciones y las razones por las cuales las palabras en la palabra de Dios tenían un significado profundo y cada detalle tenía algo tremendo y profundo para enseñarnos. Y aquí comenzamos. Esas dos palabras, mis hermanos, la primera palabra, ek, lo que quiere decir es salir fuera. Y la otra palabra significa llamamiento. Cuando las unimos, esas dos palabras no significa otra cosa, sino un llamado a salir fuera, fuera de cualquier contexto. En la antigüedad, la nación de Israel fue llamada a salir fuera de un mundo gentil para conformar un pueblo escogido por Dios, que también se llamaba iglesia o eclesia, en las congregaciones o en el tabernáculo o cuando se reunían en torno a la presencia de Dios. Eso es una congregación que ha sido llamada de diferentes lugares para conformar una congregación de personas. Y eso es lo que realmente significa la palabra iglesia, un llamado a estar fuera. Es poderoso, mis hermanos. ¿Por qué es poderoso? Porque en primer lugar, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y usted aceptó al Señor Jesucristo, le puedo garantizar que usted viene de alguna familia. Le puedo garantizar de que usted puede venir de algún pueblo, de alguna ciudad. Y usted es llamado a ser parte de una congregación. Y por eso es que nosotros vamos a ir entendiendo progresivamente por qué hay personas que dentro de su familia los únicos convertidos a Cristo son usted y yo. Y probablemente después Dios nos utiliza para que esas otras partes de la familia se puedan convertir al Señor. Pero lo interesante es que en un momento determinado, no de algo automático, sino que somos llamados a salir fuera para conformar una congregación. Es de allí la importancia entonces de nosotros entender de que cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de un local, ni estamos hablando de un edificio, no estamos hablando de una carpa, estamos hablando de una congregación de hombres y mujeres que han sido llamados a través del anuncio del evangelio y que en obediencia al escuchar la palabra de Dios hemos creído y hemos aceptado por la fe al Señor Jesús. Y eso nos ha hecho y nos ha dado el derecho y el privilegio de ser parte de esa congregación. Bueno,
En el Nuevo Testamento, mis hermanos, cuando nosotros empezamos a leer Hechos de los Apóstoles, la primera conformación de esa iglesia después de la muerte del Señor, después de la resurrección del Señor y después de la ascensión del Señor al cielo, el Señor le dijo a los suyos: es necesario que yo suba al Padre para que de la presencia del Padre pueda descender el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Y por eso el Señor, cuando estaba reunido con los suyos antes de ascender al cielo, Él les dijo: es necesario que vosotros estéis en Jerusalén. ¿Para qué? Para que se cumplieran las escrituras, para que el día de Pentecostés, que era una de las fiestas que se celebraba en la nación de Israel, y la palabra Pentecostés viene de una raíz que significa 50, es decir, 50 días después de la cosecha había una celebración, había un regocijo de todo lo que había sido cosechado. Y entonces ese día que en Jerusalén se estaba celebrando esa fiesta donde estaban viniendo muchísimas personas, tanto judías como gentiles de diferentes lugares, pero principalmente judíos que habían estado en otros lugares, regresaban a Jerusalén para celebrar esa fiesta. Y en ese momento que ellos están celebrando esa fiesta de Pentecostés, dice la Escritura que descendió el Espíritu Santo. Y hay algo maravilloso, mis hermanos. No voy a entrar ahorita en detalle, pero usted puede buscarlo así en casita y ser tema de estudio durante toda la semana para que su alma pueda crecer y se pueda edificar. Fíjese, ese día de Pentecostés hubo la parte de como una antítesis de lo que ocurrió el día cuando estaban allí en la Torre de Babel. Si usted se recuerda, ¿qué fue lo que pasó en la Torre de Babel? Ahí hubo una confusión de lenguas donde Dios produjo un juicio en donde el hombre no podía entenderse uno con otro y hubo como una dispersión. Aquí el día de Pentecostés hubo algo totalmente contrario. Aquí habían griegos, habían macedonios, habían galileos, habían gente de Tiro, había gente de diferentes lugares que tenían lenguas distintas y que de manera natural ellos no se podían entender. Pero ese día pasó algo maravilloso, milagroso de parte de Dios, producto de la obra del Espíritu Santo y de que estaba marcando un nuevo inicio, de que estaba marcando una nueva etapa en la relación de Dios con el hombre, así como lo pasó en el día de Babel o en el juicio de Babel cuando hubo la confusión de lengua. En aquel momento, dice la Escritura, que cada uno así comprendía lo que el otro decía. Y entonces, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que se produjo un milagro, y ese milagro era la conformación de esa iglesia que había sido así como digamos arropada por el Espíritu Santo, como en una sola congregación, como que si fuera una así tienda gigantesca, y ahí da inicio a lo que nosotros podemos llamar la Iglesia Universal de Cristo. Algo poderoso, donde se manifiestan dos cosas importantes. Primero y principal, dice la palabra de Dios que en aquel momento se predicaba la palabra y aquellos creyeron en la palabra. Lo segundo es que fueron bautizados por el Espíritu Santo, como que si fueron arropados, sumergidos dentro de esa manifestación. Y lo tercero, mis queridos hermanos, fueron añadidos. Tres palabras poderosas que no debemos de olvidarnos de eso, de lo que pasó el día de Pentecostés. Lo voy a repetir porque es muy importante. Primero, creyeron al mensaje de la predicación de la palabra de Dios. Segundo, dice la Escritura, fueron bautizados. Y en tercer lugar, fueron añadidos. ¿A dónde? Fueron añadidos. Después nosotros vamos a ir entendiendo lo que nos dice ahora Pablo en esta epístola de los Efesios, que fueron añadidos al cuerpo de Cristo. Porque la iglesia
va a tener una serie de nombres y va a tener una serie de simbolismo que nos van a ir ayudando progresivamente a entender lo que ese significado de un llamado a salir fuera, cómo ahora se transforma en algo que nosotros lo vamos a ir viendo así progresivamente a medida que vamos estudiando. Pero en esta parte quiero que lo entendamos de una manera muy clara y sencilla. En primer lugar, creyeron el mensaje del evangelio. Segundo, fueron bautizados y tercero, fueron añadidos. Eso es algo poderoso porque si no lo entendemos desde un inicio puede generar confusión en la mente de cualquier creyente que probablemente piense que eso no es importante, pero esa es la base básica y fundamental que es lo que sostiene los principios doctrinales de lo que Dios ha venido enseñando a la luz de la palabra del Señor. Habiendo dicho esto, mis hermanos, la iglesia empieza a crecer, tiene un esparcimiento tremendo y empieza a propagarse en diferentes lugares. Y aquí toma una connotación distinta. Entonces, cuando aquí dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, dice, versículo 1, mejor dicho, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, aquí ya hay ahora una connotación de lo que es la iglesia local. Ya habían iglesias en Galacia, ya habían iglesias en Colosa, ya había iglesias en Roma, ya había iglesias en Tesalónica. Entonces empieza una propagación de congregaciones de hombres y mujeres que han sido llamados a salir fuera para congregarse en un lugar. Y aquí entra el término ahora iglesia local, que es donde realmente nosotros hoy día, en todo este movimiento que existe mundialmente de la parte de crear una iglesia ecuménica donde todo el mundo esté junto y revuelto, no importa cómo sea, tenemos que marcar diferencia. Pero cuando hablamos de marcar diferencia, no es según mi capricho, no es según lo que yo crea, no es según lo que yo piense, no es lo que más me convenga a mí, no. Es de acuerdo al modelo bíblico que no podemos perder de vista. ¿Y sabe por qué? Porque hoy en día, cuando empezamos a hablar y a escuchar de iglesias, hay tantas cosas que se mencionan y que muchas veces nosotros, por no conocer o por tener así una actitud desobediente, podemos incurrir en ciertos errores doctrinales que aparentemente pudieran parecernos como que no son de tanta significancia, cuando realmente sí lo tiene. Y aquí me voy a detener un poquito mencionando lo siguiente, mis hermanos. Fíjese, lo primero que debemos de comprender que una iglesia está conformada por hombres y mujeres que tienen una experiencia personal con Cristo. ¿Qué significa una experiencia personal con Cristo? Eso significa que debe de tener un cuándo, un dónde y un cómo. ¿Y qué significa eso? Eso es como una persona que ha nacido y tiene que tener una identificación. Tiene que saber cuándo es su fecha de nacimiento, dónde nació y cómo nació, si fue por parto natural o por una cesárea o por algún otro tipo de vía para que haya nacido. Bueno, exactamente en el terreno espiritual usted necesita, oiga la manera imperativa que lo voy a mencionar, usted necesita tener una identificación. Usted tiene que saber cuándo fue su fecha de nacimiento. Y eso no se puede olvidar. No me venga ahora a decirme una persona que me esté escuchando, es que yo no sé cuándo yo creí. No, eso no puede ser. Créame lo que se lo tengo que decir de esa manera. Usted tiene que saber cuándo usted nació. ¿Y por qué tengo que saberlo? Porque usted necesita tener una identidad. Los que conformamos parte de una congregación, sabemos cómo el Señor nos trajo a Él.
¿Cómo fue ese momento y esa experiencia y esa palabra que resonó en mi corazón y en mi mente, que me hizo humillar delante de su presencia y aceptar por la fe la obra de Cristo? Eso es necesario. Y si no lo tienes, tienes que sentarte, porque muchas veces podemos incluso hasta por negligencia o por desconocimiento haber pasado por alto eso, como llegaba a ocurrir en tiempos pasados, que muchas personas no tenían una identidad. Pero si tú realmente quieres estar claro acerca de tu identidad y de tu permanencia y saber de que tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú tienes que tener un cuándo, un dónde y un cómo. Si no, causaría mucha preocupación. Si no, causaría mucha duda y mucho temor. Por eso te animamos. Y aquí la salvación no es por nacimiento, no porque tú hayas nacido en un hogar evangélico y que tus papás toda la vida fueron cristianos, y entonces porque tú te levantaste en una congregación y fuiste permanentemente a una iglesia, tú puedas decir, yo soy hijo de Dios. No, no necesariamente. No necesariamente. Tú también has tenido que tener un encuentro personal con el Señor, independientemente de lo que sean o hayan sido tus padres. Y es de allí la importancia, porque hoy día corremos el riesgo que dentro de una congregación hay muchas personas que tienen mucha apariencia de piedad y llevan una vida moralmente hablando sana, con equidad, pero ¿qué cree? Eso no es garantía de que esa persona realmente sea parte del cuerpo de Cristo. Sé que es duro, mis hermanos, y sé que puede causarte preocupación, pero es mejor que eso pueda remover tu corazón. Y si tú sientes que realmente no has tenido esa experiencia y sin embargo has estado congregándote, este es el momento. Ahí no importa los años que tú hayas tenido estando en una congregación o asistiendo a cultos en diferentes lugares. Ahora es el momento. Dobla tus rodillas, confiesa tus pecados, acepta a Cristo como tu Salvador personal. Créeme lo que no pasa nada. Y si lo quieres decir y si no lo quieres decir, no pasa nada. Pero lo más probable que pueda ocurrir es que vas a experimentar un gozo que es lo que nosotros conocemos como el gozo de la salvación. No es algo que ocurre de una manera, vamos a decirlo, pensada o racionalmente hablando. No, es algo que lo transmite el Espíritu Santo en la experiencia de cada una de las personas que realmente experimenta este nuevo nacimiento. Es el gozo de la salvación. Es el querer testificar inmediatamente de que Cristo te ha salvado. Es el querer desear congregarte, porque son las primeras manifestaciones que empieza a sentir un creyente. El deseo de congregarse en una iglesia. ¿Por qué? Porque ha recibido el llamado de salir para congregarse con otros creyentes, otros que han tenido la misma experiencia que ahora tú has podido estar experimentando. Esto es poderoso, mis hermanos. He conocido casos de personas que han llevado años congregándose. ¿Y qué crees? Han llegado a descubrir que ellos no eran salvos, que ellos tenían una costumbre por la formación cristiana que habían recibido en sus hogares, pero no tenían la experiencia de la salvación. Y que en el momento que decidieron aceptar a Cristo como su Salvador personal y experimentaron ese gozo de la salvación, lo primero que hicieron fue testificar, decirle al mundo, soy cristiano. Y me recuerdo, mis hermanos, cuando creí al Señor. Tenía 15 años de edad. Estaba aferrado con mis patines como cualquier joven que hoy en día pueda tener alguna adicción, algún deseo que lo ata. Yo estaba atado a mi deporte que practicaba porque amaba mi deporte y tenía mis amigos. ¿Y qué crees? Cuando creí al Señor, aquellos patines los puse a un lado, como que me estaba desprendiendo de una manera tan fuerte. Y cuando llegué a un lugar donde estaban todos mis compañeritos, que éramos tremendos para ese momento, yo me recuerdo que le decía a las personas ahí,
¿Sabes qué? Anoche creí al Señor. Anoche me convertí al evangelio y la gente me veía raro. Y bueno, ¿y qué le pasa a este? Este está como tostado porque, ¿qué le pasa? Pero créemelo que es una experiencia. Es una experiencia de querer hacer eso. Y te voy a contar algo más. Cuando tuve esa experiencia, ¿sabes algo? El deseo de asistir a una congregación fue algo que ya mi madre, que me invitaba todos los domingos a asistir a la iglesia y que yo la evadía de formas distintas, ese domingo fue distinto. ¿Y sabes qué? Ese domingo me paré temprano, me arreglé y más bien estaba con ansias que ya mi mamá y mis hermanos mayores iban a la congregación, ya yo me estaba uniendo a ellos. Y déjame decirte algo más. Me recuerdo que cuando salí de casa hacia la iglesia donde nos congregábamos, una de mis hermanas empezó a pegar gritos, así vociferando en contra mía, una hermana menor que yo, burlándose a garganta amplia. Mira ese loco que va ahí, ahora es evangélico. Y empezaba a reírse a carcajada y a vociferar públicamente. Y yo derechito con el resto de hermanos y mi madre en rumbo precisamente a la congregación. Sentía gozo y cuando llegué sentí una experiencia, una satisfacción de estar ahí reunidos. Wow, no hallo cómo describírtelo, pero esa experiencia realmente es lo que produce una manifestación de una verdadera conversión a Cristo. ¿Cuál ha sido tu experiencia? La desconozco. Y esto lo comparto contigo porque hoy en día es tan fácil decir, no, yo también soy cristiano, yo también asisto a una congregación y yo también voy a una iglesia. Y entonces, cuando no entendemos algunas cosas, muchas veces no tenemos la dimensión de poder nosotros hacer diferencia entre cosas que realmente son lo que Dios desea y lo que no es lo que Dios desea. Por eso he traído este tema basado en qué es una iglesia y qué no es una iglesia. Y para ir avanzando, porque el tiempo va corriendo, quiero mencionarte lo siguiente. ¿Qué no es una iglesia? Basado en lo que todo el Nuevo Testamento nos enseña. Una iglesia no es una organización. Sí, así como lo escucha, no es una organización. Una iglesia es un organismo. ¿Y cuál es la diferencia, hermano Henry? Pudiera estar preguntándote en este momento. Muy grande, mis hermanos. Una organización es una agrupación de personas con cargos distintos y de ejecuciones distintas y diferentes, con jerarquías, pero que en sí una organización no tiene vida. Muchas veces las asociaciones empresariales y gubernamentales y así todo lo que tiene que ver con formas organizativas tratan de decir es que nosotros le damos vida, ¿sí? Como ellos mismos lo repiten, nosotros le damos vida, pero un organismo no se le da vida. Un organismo tiene vida en sí mismo porque está vivo. Esa es la gran diferencia. Ahora, pudiera alguno, porque en alguna ocasión hablando sobre este tema, me decía, ¿y quiere decir entonces que en una iglesia andamos desorganizadamente? No, nos organizamos porque Dios es un Dios de orden. Pero el hecho de que nos organizamos y que funcionamos de manera orgánica no quiere decir que seamos una organización. Porque la gran diferencia es que el organismo a una organización, repito, tiene vida propia y funciona de manera así, vamos a decir, intercelular. Funciona como funciona el cuerpo, en donde no es de manera consciente. Y en este momento le voy a poner un ejemplo. Si usted quisiera en este instante decirle a su corazón, detente porque no quiero que sigas latiendo, yo te aseguro
que no lo puedes hacer. Y eso es porque no lo controla tu cabeza, porque son órganos que son parte de tu ser como un ser vivo, pero que tú no lo puedes controlar. Y eso que va a permitir, que va a hacer de diferencia, mucho, mis hermanos, porque eso es lo que nos hace entender de que un organismo vivo funciona de manera así, vea, en un sincronismo tan perfecto que solamente lo hace posible Dios a través de su Santo Espíritu. Por eso es que la iglesia no se parece en nada a lo que muchas veces la sociedad o algunos medios de comunicación o algunas asociaciones tratan de hacernos ver. O quizás otros nos tratan de enseñar de que somos una secta, como fue llamada la iglesia en los primeros días por aquellos judíos que realmente estaban acusando al apóstol Pablo y le dijeron, este es el cabecilla de la secta de los nazarenos. No, mis hermanos, no somos tampoco una secta. No somos una secta. No somos un club. No somos un club. No somos una asociación civil sin fines de lucro. No somos, aunque muchas veces la parte gubernamental trata de imponernos dentro de nuestro funcionamiento de la sociedad que nos registremos con una figura, vamos a llamar así, jurídica, como asociación. Pero no somos eso, aun cuando podemos cumplir con el Estado o las leyes que nos imponen, terrenalmente hablando, lo aceptamos. Pero solo ahí en ese documento, solo ahí en esa palabra, pero no somos una asociación civil. Somos un organismo vivo que interactúa bajo la cabeza, bajo la dirección del Cristo mismo, que es la cabeza de este cuerpo. Mis hermanos, no es un edificio concluido que da la forma de templo. No, sí somos un edificio, pero un edificio que está en construcción, que está edificándose todavía, con piedras vivas, tú y yo como piedras vivas. Eso es. Y mis hermanos, este es un tema amplísimo y ojalá que el Dios eterno pudiera permitir a otros de mis hermanos al tomar posesión del púlpito poder continuar con este tema. Pero quiero avanzar con otros detalles más acerca de lo que es la iglesia y cómo funciona la iglesia local. Mire, cuando el apóstol empieza a hablarnos aquí en Éfeso, nosotros entendemos todo el contexto de lo que pasó en Éfeso y cómo Pablo llegó a predicar el evangelio allí en medio de una cultura y en medio de una sociedad donde había una diosa llamada Diana. Y eso lo dejo como tarea para que usted lo pueda estudiar en casita. Y dentro de esa predicación y dentro de ese ambiente de esta diosa llamada Diana, que llegaron a llamarla como la diosa de la productividad, de la fertilidad, imagínese que ahí estaba hombres como Demetrio, que justamente habían hecho de aquel lugar un comercio, un negocio, y donde aquella fe de aquellos ídolos, como esta mujer Diana, que se hacían así figuras de plata, habían convertido toda aquella creencia y toda aquella, vamos a decir así, teología en la cual seguían, simplemente lo habían convertido en un negocio. Bueno, permíteme decirte, la iglesia de Cristo no es un negocio. Y usted dirá, bueno, y hermano, ¿por qué nos dice eso? Yo lo entiendo. Bueno, porque si alguien me está escuchando allá afuera, que en algún momento ha pensado por las cosas que ha observado y ha visto de muchas congregaciones que se llaman ser cristianas, realmente si nos ponemos del lado de esa persona con ojos críticos, ¿qué es lo que nosotros vamos a darnos cuenta? De que probablemente, aunque nos duela y aunque nosotros no quisiéramos ser parte de eso ni escucharlo, ¿qué podemos pensar?
wow, fulano de tal tiene razón. Han hecho de la iglesia un negocio. Como en los días del Señor cuando entró en el templo, que en lugar de ser un lugar de adoración, ¿qué era lo que habían hecho? Habían hecho una cueva de ladrones. Habían allí cambistas. Habían convertido las cosas espirituales en un negocio. Mis hermanos, en estos días, cuando escuchábamos al pastor decirnos el domingo pasado que teníamos que ser hombres y mujeres con discernimiento para poder distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Nosotros hoy más que nunca tenemos que abrir nuestros ojos a través del aprendizaje de este sagrado libro y no de lo que otros tratan de enseñarnos según lo que sus cabezas, según lo que sus intereses nos puedan querer o tratar de enseñar. Pero déjeme decirle, la iglesia no es un negocio. La iglesia es una entidad divina. La iglesia ha sido establecida por Dios con un propósito definido. Por esa razón, mis hermanos, es importantísimo que tú y yo sepamos dónde me congrego, por qué me congrego, para qué me congrego. Porque si no, perdemos la perspectiva real de lo que es una iglesia y por qué yo estoy allí presente. Y entonces, como le decía en estos días a un hijo mío que le hice la pregunta, ¿tú eres visitante o eres miembro de esa congregación? Y se quedó pensativo. Se quedó pensativo. Y al final me dijo, soy visitante. Ah, muy bien. ¿Y dónde te has congregado los últimos años? Y me citó una congregación en la cual se congregó por muchos años y en donde él mismo reconoció que él era miembro de esa congregación. Y aquí quiero detenerme un tantito, mis hermanos, basado a que la iglesia no es un negocio. La iglesia es una institución divina con un propósito bien definido por parte del Señor dado a los suyos, empezando con los apóstoles. Realmente, hazte la siguiente pregunta. ¿Cuál es y para qué es una iglesia aquí en la tierra? ¿Qué función tiene una iglesia? Simple, mis hermanos. Dice la palabra del Señor que la iglesia es el templo donde habita la misma presencia de Dios. Que la iglesia representada en Cristo es la cabeza y que el resto somos nosotros como un cuerpo y que ese cuerpo que está compuesto por distintos miembros tienen funciones particulares y que está llamada como razón principal la iglesia en esta tierra, en esta iglesia local, pero que también ha estado durante todos los siglos desde su formación, desde el año aproximadamente 60 o 49, no recuerdo exactamente, que empezaron a hacer las propagaciones de las iglesias locales, pero que comienza desde el día de Pentecostés hasta el día en que el Señor venga por su iglesia y nos llame a su presencia, tanto los que hayan muerto como los que estemos vivos para ese momento. Es lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿para qué está la iglesia en la tierra? Y es sencillo, mis hermanos. Cuando el Señor comisionó a los suyos, ¿sabe lo que realmente les dijo? Id y predicad el evangelio. Esa es la primera función de una iglesia local. Predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el testimonio viviente para que el enemigo no borre de la memoria de cuál es el objetivo principal de la venida del Señor a esta tierra. ¿Y cuál fue el objetivo principal? Nacer, morir y resucitar de entre los muertos. Ese es el mensaje del evangelio. La vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Bueno, la iglesia tiene como función principal anunciar esa verdad hasta el día que Él venga, hasta que el último
miembro de ese cuerpo pueda ser añadido. La segunda función, mis queridos hermanos, de la iglesia es bautizar, porque así le dijo el Señor a los suyos: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y lo primero que una persona hace cuando se le anuncia el evangelio es creer. Lo segundo que se produce es que es bautizado por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y ese bautismo por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Lo introduce al cuerpo de Cristo. Lo hace parte de ese cuerpo universal de Cristo. La iglesia local anuncia el evangelio, predica el evangelio. Cuando una persona cree, esa persona es bautizada. ¿Con qué propósito? Y esta es la parte interesante que todos tenemos que aprender. Es bautizada para ser añadido al cuerpo de Cristo. ¿A cuál cuerpo? Al cuerpo local. Entonces, la persona cree, la persona es bautizada y la persona es añadida. Entonces, cuando yo le preguntaba a mi hijo que si él era visitante o era miembro, él entendió al final, porque lo puse a pensar, si realmente él era miembro en esa congregación. Y entonces, mis hermanos, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿y qué hace además de eso la iglesia? ¿Sabe qué? Hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Y cómo se hace discípulo? Enseñando la doctrina de los apóstoles. Entonces, crees en Cristo, eres bautizado, dentro de una congregación te haces miembro porque eres añadido a ese cuerpo y eres enseñado para convertirte en discípulo. ¿Y qué se enseña precisamente allí? La importancia, mis queridos hermanos, de participar de la cena del Señor. Para enseñarte lo que significó la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo al cielo. Para enseñarte lo que ahora estamos aprendiendo, que eres miembro, que eres parte de ese cuerpo, que es precisamente un organismo y no una organización. No un club donde yo entro y mañana me puedo ir, porque no me gustó cómo predica el pastor. Es que no me gusta cómo me ven ahí cuando yo voy llegando a la iglesia y me ven así medio feo. No me gusta. Es que no me gusta cómo los hermanos cantan. Es que no me gusta cómo, y no me gusta, y no me gusta, y no me... No, mis hermanos, no es un club. La iglesia, cuando usted y yo nos hacemos miembros, son por dos motivos. O porque creí por la predicación del evangelio que esa iglesia hizo, o porque llegué como visitante, porque es viable, pero ya yo estoy bautizado, ya yo he participado de la cena del Señor y llego a ese lugar porque me mudé por las razones que fuesen y de repente de un país a otro, como lo hago ahora con mis hermanos en Palabras de Vida en Coapa. Antes me congregaba en Venezuela, ahora me congrego en México. Pero permíteme decirte algo más. Cuando llegué a México, he visitado 4 congregaciones. 4 congregaciones. En esas 3 congregaciones anteriores que estuve yendo, no era miembro. ¿Por qué? Por varios motivos, mis hermanos. En primer lugar, porque allí no aprendí la doctrina que ellos estaban enseñando. Segundo, porque iba y entraba sin ningún tipo de responsabilidades. Pero cuando ya decidí quedarme en un lugar porque evalué la doctrina que allí se estaba enseñando, que era la doctrina de lo que dice este libro, mas no quería decir que los que conformaban esa congregación eran hombres perfectos y mujeres perfectos, porque no los hay. Sin embargo,
yo decidí, por la base principal por la cual una persona se queda en una congregación, y esa congregación no él lo decide, es la congregación, por la autoridad que Dios ha puesto sobre esa congregación, que acepta a esta persona que, visitando domingo tras domingo, viendo su comportamiento, le es aceptado y es añadido. Y es ahí cuando esa persona puede participar de la cena del Señor. Hoy día, nosotros muchas veces, y esto lo digo con mucho temor, llega el momento en donde una persona llega de visita el día domingo, es la primera vez que lo hemos visto y estamos participando de la cena del Señor, y nosotros le damos la bienvenida para que esa persona participe. ¿Será por desconocimiento? ¿Será por desobediencia? Yo no sé cuáles son las razones, pero el modelo bíblico nos enseña, mis queridos hermanos, que por el testimonio y por la doctrina o por alguna recomendación, que así lo hacían los apóstoles de una iglesia a otra cuando se trasladaban, escribían una carta de recomendación diciendo: esta persona, recibirla como que si me estuvieras recibiendo, es porque esa persona tenía una doctrina sana, tenía unos principios basados en la enseñanza apostólica, y entonces esa persona era añadida y se le daba la oportunidad para que participara como un miembro más de la celebración de la cena del Señor. Incluso voy a ir un poquito más allá, mis hermanos. Se dice que en algunas congregaciones, y esto yo lo respeto, no digo sí, no digo no, pero en muchas congregaciones hasta las ofrendas, si es de un visitante que quiere dar una ofrenda, no es recibida. Es recibida como un donativo, pero la ofrenda que se recoge domingo tras domingo, según el modelo bíblico, eran personas convertidas al evangelio que participaban como miembros de la palabra de Dios y participaban como miembros de esa congregación. Esto es poderosísimo. Y voy a terminar, mis hermanos, dejando este tema como inquietud y a manera de que tú puedas preocuparte en estudiar esta parte. Mira, cuando llegamos aquí en la epístola a Efesios capítulo 4, hay una parte interesante que quiero que esta palabra la puedas tener bien clara en tu mente. Dice aquí capítulo 4 de la epístola a los Efesios, versículo 3, dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del espíritu. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que una iglesia local está expuesta a que entre nosotros pueda haber secciones, digresiones, porque lo existió en los días de Pablo, cuando dice la escritura que el Pablo mismo, llamándole la atención a los mismos corintios, él decía: ¿por qué algunos de vosotros dicen yo estoy con Pablo, yo estoy con Apolo? Eso no, porque eso no es de Dios. Es decir, imaginémonos por un momento como que si el cuerpo le dice a las manos, los ojos le dicen a las manos: ¿y por qué tú haces eso? Yo soy más importante que tú. O que de repente la cabeza le pueda decir a los pies: yo soy más importante que tú. No, mis hermanos, esta es obra del enemigo. Pero yo y usted debe de entenderlo. Estamos dentro de un cuerpo de diversidad, pero con unidad. ¿Por qué? Porque según este capítulo 4, que no voy a entrar en detalle del tema completo, toca el tema de los dones. Y precisamente, ¿qué es lo que hace que dentro de una congregación o varias congregaciones, los hermanos o las hermanas podamos crear secciones o separaciones? Porque eso es obra del enemigo tratando de debilitar la obra de Cristo, cosa que cuesta con años, trabajo, fatiga, dolor, lágrima. Pero el enemigo, ¿por dónde se nos introduce, mis hermanos? Me introduce en mi corazón celo, envidia, y que realmente empiezo a ver cosas fantasmagóricas que no existen, y yo empiezo a decir: es que no me gusta esto, es que no estoy de acuerdo con esto. Entonces mi cabeza, en lugar de estar madura y preparada según la palabra de Dios,
¿Qué hago? Le doy lugar a esos pensamientos y entonces empezamos a seccionarnos y a debilitarnos. Y allí el mal, mis queridos hermanos. Ahí he visto el mal, como el enemigo causa división entre nosotros simplemente por celo o porque realmente estamos percibiendo cosas que no son. No, mi hermano. Revisa cómo llegaste al lugar donde estás ahora. Revisa cuál es el propósito que Dios te llevó a ese lugar. Revisa cuál es ese ministerio que Dios quiere que tú te desarrolles y desarrolles dentro de esa congregación. Y si a medida que nosotros vamos creciendo, esos dones se van diversificando, es poderoso, mis hermanos, porque la obra empieza a extenderse. Mire, cuando nosotros llegamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, y luego al capítulo 12, donde también toca el tema de los dones, nosotros nos vamos a dar cuenta que de nuevo el apóstol toca el tema. Mi hermano, tú, si me estás escuchando, quiero que quites de tu mente, quites de tu corazón todo tipo de obstáculo y de basura que el enemigo puede estar poniendo en tu mente. Cuando somos llamados a un servicio, a un ministerio en medio de la obra de Dios, todo fluye por la gracia del Señor. Y muchas veces cuando estamos siendo preparados, mis hermanos, para un ministerio mayor, pasamos por proceso precisamente hasta que se cumpla esa etapa de preparación que Dios tiene en esa congregación donde tú estás o en esa congregación donde yo estoy. Pero no te apresures. No digas, es que me queda como muy lejos. No, mi hermano, no, mi hermana. La verdadera razón para que tú puedas moverte del lugar donde el Señor te llamó, tienen que ser razones de peso, tienen que ser razones de propósitos divinos, tienen que ser, y que cuando eso ocurre, ¿qué crees que pasa? Hay toda una bendición a tu alrededor, hay toda una bendición. Por razones de tiempo no puedo ampliarte, pero voy a concluir citando lo que aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Mira, mi hermano, cuando el Señor le dio la visión a Juan allí en la isla de Patmos y empezó a hablarle de las cosas que son y de las cosas que eran y de las cosas que habían de suceder, entre ellas estaban las iglesias. Y ahí había una iglesia, precisamente como esta iglesia de Éfeso, que creció y se empoderó en medio de aquel lugar de Asia Menor, porque allí el poder del evangelio se hizo presente. ¿Sabes qué? Esa iglesia, cuando en capítulo 2 del libro de Apocalipsis, no lo voy a leer, pero usted lo puede buscar en casita, le habla y le habla todas las cosas buenas que había hecho. ¿Sabe una palabra que al final le dice el ángel a la iglesia en Éfeso? Le dije, pero tengo una sola cosa contra ti. ¡Wow! Tremendo. Todas las cosas buenas que habían hecho, pero al final le dice, pero tengo una sola cosa contra ti. ¿Y sabe qué era? Has dejado tu primer amor. Y entonces él le dice, arrepiéntete y ve por ese primer amor. Mis hermanos, no sé tú, pero yo muchas veces he perdido ese fuego y esa pasión de ese primer amor. Créemelo, y que realmente tenemos que postrarnos delante del Señor en busca de su ayuda para que vuelva otra vez a resurgir esa pasión de ese fuego, de ese primer amor. ¿Y qué era lo que hacía ver ese primer amor? Todo hermoso. No nos deteníamos en pequeñeces. Y hoy te animo a que no te detengas en pequeñeces. Procura buscar ese primer amor, porque eres miembro de una iglesia local. Y si aún no eres salvo, y si aún no tienes la experiencia de la salvación, hoy te animo, en el lugar en que te encuentres, a que puedas doblar tus rodillas, confesar tus pecados, aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Y acéptalo, y el Señor te introducirá en primer lugar a ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia Universal. Y luego busca una congregación,
la que el Espíritu de Dios te guíe y hazte miembro de esa congregación. Sé parte de ese cuerpo y Dios va a utilizarte, dándote algún don en específico para que tú puedas servirle y para que tú puedas así honrarle y hacer crecer esta obra magnífica que se llama la iglesia, la esposa, esa que está esperando ese momento que el Señor venga para llevarnos hasta su presencia. Ojalá, mi querido hermano, acuerda esta palabra y déjala grabada en tu mente y en tu corazón. Unidad, solícitos en guardar la unidad. Que Él te bendiga y te ayude grandemente. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por esta porción. Te damos gracias por tu palabra. Bendícela y que pueda ser de ayuda para nuestras vidas. Que la honra y la gloria sea para tu nombre. Acepta las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta una próxima, mis queridos hermanos. Que el Señor te bendiga en casa. Bye bye.